RadioTV.mx presenta. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, una vez más en Centro Urbano Radio. Pues vamos a estar platicando hoy temas bien interesantes. Fer, ¿cómo estás? ¿Qué tal, arquitecto? Buenas tardes, muy buenas tardes a toda nuestra audiencia que nos sigue por nuestra señal de internet en Radio TV. Y pues sí, efectivamente tenemos un tema muy importante esta semana que abordar, sobre la planeación de las ciudades con una perspectiva diferente, perspectiva de género, ¿no? Fíjate que en los años recientes nos hemos dado cuenta de que todos estos temas de la igualdad, de la perspectiva de género, abordó por asalto el discurso. Y poco a poco nos hemos dado cuenta de que tristemente esto se ha quedado en el lugar común y ya empieza a ser parte del discurso, que vamos a diseñar con perspectiva de género, y vamos a hacer esto con perspectiva de género. Hay que buscar equidad, pero sin profundizar, cuando yo me imagino que hay un tema mucho más datos duros, datos legales, datos de sustentados por organismos internacionales como la ONU, por ejemplo, para ver qué es en realidad la equidad de género y a qué debemos aspirar con eso. Y bueno, como parte del tema es que no sigamos hablando de los que no sabemos, decidimos invitar hoy a Carmen Contreras, que es directora de Perspectiva en IGE, Grupo Consultor en Desarrollo Urbano e Igualdad de Género. Creo que está un poco revuelto esto. Carmen Contreras, ¿cómo estás? Pues muy bien, me da mucho gusto estar por fin aquí porque escucho el programa. Me encanta y ahora pues este tema es mi especialidad y hay mucho que decir. Lo que tú decías acerca de que hay toda una estructura jurídica que viene de convenios internacionales con ONU Habitat específicamente, todo eso hay que saber muy bien de qué estamos hablando cuando conjugamos la visión desde la perspectiva de género y el desarrollo urbano. Sobre todo porque mira, yo creo que estamos ahorita en una temporada muy temprana de estos temas, de los temas de reconocer los derechos humanos, porque yo, por ejemplo, en un tema de derechos humanos, alguien decía, estos son beneficiarios, y alguien que era experto en derechos humanos decía, ¿cuál beneficiario? Le estás reconociendo un derecho que tiene. Son sujetos de derecho. Es sujeto de derecho, no es un beneficiario. Beneficiario es desde un punto de vista asistencialista, ¿no? Claro. De alguien que nada más recibe. Claro, que no le corresponde por derecho, pero que se los está dando porque tiene una debilidad económica quizá o de otro tipo. Que el Estado lo considera como que nada más va a recibir un apoyo económico y hasta ahí quedó su responsabilidad, ¿no? Pero no propicia otras condiciones para que los derechos puedan ser ejercidos de manera integral. En el caso de la vivienda, pues hay que conjugar muchas cosas para lograr el derecho a la vivienda, ¿no? Hay que conjugar empleo, oportunidades de desarrollo dentro del mismo empleo y también infraestructura y medio ambiente. Entonces, cuando se habla de que alguien es sujeto de derechos, estamos hablando de propiciar todas las condiciones materiales, sociales, económicas y de infraestructura urbana para que se puedan ejercer. Sí, de hecho, por ejemplo, hablando del derecho a la vivienda, a mí me parece que es más bien el derecho a que el Estado genere las condiciones que le permitan tener acceso a una vivienda. Ahora, volviendo al tema que nos ocupa hoy, que es un tema de lo que, insisto, se habla mucho. Y parte del tema es no quedarnos en eso, no quedarnos en el lugar común de que la equidad de género es que ahora en la mesa estés tú. Sí, claro, que haya 50 y 50, ¿no? Que es la iniciativa que hoy se está votando en el Senado de que haya paridad. Ahora, sí es importante que se reconozcan esos espacios, sí creo que un primer paso importante es subir las cosas al discurso, pero tú si has escuchado lo que hablamos aquí, hemos platicado muchas veces que a mí me suena padrísimo que el urbanismo se haya puesto de moda y que entras a un café y oyes gente hablar de temas urbanos y la densidad y la movilidad. Y las intervenciones. Las intervenciones y el diseño participativo, todo el mundo habla de eso. Sí. Ok, pasada la moda, hay que llegar al tema de los expertos. Así es. ¿Cómo se traduce eso? Acá es lo mismo. Qué bueno que todo el mundo reconozcamos que la ciudad, la movilidad implica condiciones diferentes según el usuario. Pero ahora hay un tema muy profundo en cuanto a temas legales, de derechos humanos, de reconocimiento en estándares internacionales. Platícame, ¿qué es la equidad de género? Pues bueno, primero hay que hacer la distinción entre equidad de género e igualdad de género, porque casi siempre lo usamos como si fuera lo mismo, y no es lo mismo. Igualdad de género es un concepto casi filosófico, es el concepto más amplio que lo podemos encontrar en toda la normatividad de las leyes, ¿no? Es el principio fundamental que va a guiar toda la política pública de manera transversal. Equidad de género son medidas ya muy concretas para equiparar las oportunidades entre mujeres y hombres. Y en el caso de todo lo que tiene que ver con el desarrollo urbano,
Cuando hablamos de equidad de género, estamos hablando de medidas económicas, sociales, culturales, de todo tipo, que tienden a equiparar las oportunidades entre hombres y mujeres. No nada más es en la representación de que haya 50 y 50, sino que se analizan factores económicos, como en el caso del empleo, qué está pasando, cómo afecta las crisis económicas a hombres, cómo afecta a las mujeres, cuáles son las variables que intervienen en esto, y entonces se diseñan políticas que van a intervenir a acomodar mejor las cosas para que hombres y mujeres puedan acceder a las mismas oportunidades. Entonces es todo un trabajo de análisis metodológico, de usar las teorías desde, no nada más en este caso desde la economía, sino también desde el género. En el caso del desarrollo urbano es igual. En el caso específico de la movilidad, es no nada más entender el fenómeno de cómo se transporta la gente y los trayectos o cómo funcionan los sistemas de transporte, en este caso en la Ciudad de México son 4 sistemas de transporte, sino cómo esto es diferente cuando lo analizamos desde el género, cómo se transportan los hombres, qué les pasa en los trayectos. Si los pudiéramos dibujar los trayectos de los hombres serían quizá una línea recta, si dibujáramos los trayectos de las mujeres a lo mejor serían líneas que se cruzan y se repiten porque son distintos, y entonces ahí cuando analizamos desde el género nos damos cuenta que en términos de política pública no puedes usar una tabla rasa, una tabla neutra para corregir los problemas, ¿no? El problema ahorita más agudo que hay es el de la violencia, por ejemplo. Todo el mundo sabemos que sí hay actos violentos que afectan a hombres y mujeres, pero el factor o la variable en el caso de mujeres es la violencia sexual. A los hombres los asaltan, les quitan la cartera, incluso son golpeados o amenazados con arma blanca y les quitan su cartera. Las mujeres nos pasa eso más violencia sexual. Y hay un punto distinto que se debe abordar desde esa perspectiva, desde la diferenciación hombres y mujeres. Entonces, cuando se planifica el transporte, se tiene que ver este factor que hace distinto y diseñar las políticas, medidas, regulaciones, etcétera, que puedan corregir esa situación y puedan hacer el transporte seguro desde el género. Sí, porque un ejemplo, mira, una mujer o un hombre tienen exactamente las mismas posibilidades de tomar un crédito con Infonavit. Las dificultades se estriban cuando teniendo exactamente el mismo empleo, la mujer gana menos. Exacto. Entonces ahí está una primera cosa que habría que compensar. Entonces ahí ya no hay equidad. Ya no hay equidad porque ya no estamos partiendo del mismo piso parejo. Hay un escalón abajo para ellas. Entonces cuando hablamos de equidad, para llegar a la igualdad, que es el principio como filosófico, es la utopía, le digo yo, entonces hay que nivelar el piso, en este caso, de los ingresos. Porque a lo mejor en papel, en trámite, en ley, en papel pues no hacen ninguna distinción. Los puntos te van a dar el mismo crédito. Hombre, mujer, debe cumplir A, B, C y D para acceder a un crédito. Pero en la realidad las mujeres ganamos menos, nuestro trabajo es más inestable porque a lo mejor si nos embarazamos, nos corren o tenemos que ausentarnos y entonces eso nos quita puntos en el trabajo, etcétera, ¿no? Entonces ahí lo que hay que hacer es no tanto pensar en lo que está escrito en el papel para acceder al crédito, sino lo que pasa en la realidad. Y para saber qué hacer hay que conocerla. Entonces no se trata de que, bueno, yo quiero trabajar con perspectiva de género a partir de mi corazón y de mi buena voluntad. No puede ser así. Tiene que ser a través de un análisis riguroso, científico. Y por eso la perspectiva de género, incluso la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, se define como una metodología, un enfoque científico para lograr la igualdad de oportunidades. Así se define la ley. Habla de un enfoque científico, metodológico, sistemático. No buenas intenciones. No buenas intenciones y no a partir de lo que se nos ocurre, ¿no? O lo que nos late o creemos que es igualdad de género o equidad de género. Ahora, ya estabas llegando al punto importante que era definiéndolo técnicamente, nos estabas dando el criterio, un criterio legal. ¿Cuál sería si quisiéramos hacer ahorita un tutorial de cuál es el marco jurídico que sustenta el concepto de equidad de género? ¿Dónde lo encontramos en México? ¿Y cuáles son sus líneas de acciones en el extranjero? Sus derivaciones. Bueno, esta pirámide, digamos, vamos a pensarla como una pirámide al revés, una pirámide invertida. Lo vamos a lo más grande, que es lo internacional, son las convenciones internacionales.
Las convenciones internacionales tienen carácter obligatorio para todos los países que forman parte de ellas, ¿no? Y se suscriben en la ONU y en las conferencias regionales, en la OEA, en el caso de América Latina. Entonces, nuestra Constitución, a partir de la reforma del artículo primero, segundo, en 2011, habla de que toda la Constitución está armonizada o va a hacerle caso a estas convenciones internacionales para todos los grupos, incluyendo las mujeres. Entonces tenemos la convención para eliminar todas las formas de discriminación hacia las mujeres, por un lado, y una regional para América Latina que es para eliminar todas las formas de violencia hacia las mujeres. Nuestra Constitución ya reconoce estas convenciones como algo obligado para todo lo que haga el gobierno en política pública, en regulación, en materia legislativa, parlamentaria, en procuración de justicia, etc. Y de ahí vienen las leyes generales, la ley de igualdad entre mujeres y hombres, como leyes generales, la ley para una vida libre de violencia hacia las mujeres, y luego ya para la Ciudad de México, pues viene su Constitución, que es muy reciente, que hubo una gran discusión de un concepto que viene ahí, yo diría bonito, porque viene de una teoría muy... De un buen deseo. De un buen deseo, de la época de la revolución urbanística, que es el derecho a la ciudad. Entonces la Constitución de la Ciudad de México va a hablar del derecho a la ciudad, y dentro del derecho a la ciudad, que el derecho a la ciudad es diferente en acceso para las mujeres, porque nosotras tenemos otras condiciones que no propician un pleno derecho a la ciudad. Y por ahí lo menciona. Entonces habla también de equiparar condiciones entre hombres y mujeres para acceder al derecho a la ciudad. Y de esa Constitución de la Ciudad de México, pues ya están las leyes locales, la ley de igualdad también entre mujeres y hombres local, y la ley para el acceso a una vida libre de violencia. Y de ahí, por supuesto, tendríamos que irnos a instrumentos específicos, como es el caso, decíamos, del crédito, de ver qué es lo que está haciendo Infonavit, que Infonavit está trabajando algo en equidad de género, pero habría que ver que hubiera condiciones especiales, porque siempre ha habido intentos de hacer esquemas crediticios para madres solteras, para todo este tipo de cosas, claro. pero, por ejemplo, a ver, ¿cómo debiera ser un producto hipotecario que en verdad ayudara a atender este tema de equidad de género? Pues en primer lugar tener muy bien los perfiles de mujeres que son las que tendrían que acceder a estos créditos. ¿A quién se le desea realmente ayudar con los créditos hipotecarios? Y para hacer un esquema flexible hay que conocer cuáles van a ser las personas a las que nos queremos dirigir. Pero tiene que ser a partir del conocimiento de estas desigualdades. ¿Cuáles son los perfiles de la mujer trabajadora? ¿Cuáles son sus ingresos, su estabilidad en el trabajo? ¿Qué es lo que realmente ella puede pagar para tener una cuota mensual? ¿Qué es lo que se le puede descontar de su nómina, ¿no? ¿Cómo es el perfil de la mujer trabajadora en México? Eso es básico. Otro asunto es tener en cuenta que el tiempo, sobre todo en las zonas urbanas, el tiempo es un recurso que también es desigual entre hombres y mujeres. Nosotras trabajamos 19 horas más que los hombres en actividades no formales, que son invisibles, que están dentro del espacio doméstico. Pues ni tan invisibles, lo que pasa es que somos muy injustos de no reconocerlo, pero es bien visible. Están invisibles en las cuentas nacionales, en el Producto Interno Bruto. O sea, lavar la ropa, cuidar a los niños, cuidar a un adulto mayor que esté enfermo, a nuestros padres, a nuestros abuelos, es trabajo. Y es trabajo que es necesario hacerlo y que genera una riqueza de manera indirecta. Porque bueno, pues yo me puedo cuidar a los hijos, a mis papás, pero alguien sale y gana algún ingreso para que se pueda pagar ese cuidado de manera externa, o le estoy ahorrando ese cuidado de manera externa. Entonces, sí genera una economía, pero no está reconocida en el sistema de cuentas nacionales. Por eso se habla de las cuentas satélite, que traen ahí los conceptos de trabajo doméstico, pero lo traen como muy general. Entonces, ahí lo que se tiene que hacer también es considerar que el tiempo es un recurso para las mujeres. Y entonces también tiene que ver con su capacidad de combinar el trabajo doméstico y el trabajo formal. Eso es muy importante. Entonces hay que hacer, como en el caso del transporte, cuando estaba la CEMOVI decíamos, bueno, debemos tener muy claro cuáles son
los perfiles de las usuarias del transporte, del metro, del metrobús, de los microbuses, de los taxis. Igual sucede con la vivienda. Debemos tener los perfiles por estrato económico, sí, por regiones, pero también por género. Y de ahí las mujeres, ¿cuáles son las principales barreras para acceder al crédito, para mantenerlo, para poderlo pagar y para estar a tiempo siempre en sus pagos, ¿no? Y diseñar esquemas flexibles adaptados a esa realidad. Ahora, tú has estado en gobierno. Uh-huh. ¿Te parece que en gobierno, en temas como la planeación urbana y la movilidad, uh-huh, ya están incorporando en las políticas temas de equidad de género? ¿Por qué te ríes? Porque hablamos de buenas intenciones y de cosas que nos salen del corazón, pero que no sabemos aterrizar en una política nacional, ¿no? Lo peor del caso es que luego cuando llegas al tema del sector público, sí, no son solo buenas intenciones, también es objetivo político. Ah, sí, claro, se utiliza para un mercado político. Porque a lo mejor una empresa sí, claro, lo hace con la buena intención, o aquí en el programa, uh-huh, lo hacemos con la buena intención de platicar en favor de eso, uh-huh, pero lo malo es que llegando al gobierno hay que entender que una parte de eso es grilla y otra parte seguramente será un proyecto de trabajo. Si te parece, vamos a hacer un pequeño corte, vamos con Fer a ver qué nos tiene y regresamos. Claro. Así es, arquitecto, vamos a un corte comercial, a escuchar las noticias de esta semana. Quiero recordarle a nuestra audiencia en nuestras redes sociales, Twitter @Centro Urbano y Facebook /Portal Centro Urbano. Envíenos sus dudas, sus comentarios que tengan al respecto de esta charla y con mucho gusto los resolvemos de este lado y pues regresamos después del corte. Estas son las noticias. Con cifras al 5 de mayo de 2019, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores reportó un avance de 31.56% en relación a la meta de colocación de crédito para el año. Así, al inicio del quinto mes, el organismo ha otorgado 166.590 financiamientos. En aras de cumplir con el nuevo enfoque de atención, el Registro Único de Vivienda lanzó su nuevo portal en Internet. Con la modificación, el RUV no solo renueva la imagen, sino que contempla elementos que buscan facilitar el acceso a la información, así como llegar no solo a desarrolladores, sino también a compradores. Los sectores empresarial y de los trabajadores del Infonavit esperan que en la sesión del Consejo de Administración del Instituto que se llevará a cabo este mes, se vote y apruebe los nuevos montos de crédito para los trabajadores de bajos salarios, medida con la que se busca compensar la caída en el tema de los subsidios para adquisición de vivienda. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la construcción de la refinería Dos Bocas en Tabasco estará a cargo de Petróleos Mexicanos y la Secretaría de Energía, debido a que ninguna empresa resultó ganadora del concurso de licitación, ya que de las 4 empresas invitadas, 3 incumplieron con las bases solicitadas y la cuarta declinó su participación en el proceso. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que el Fideicomiso de Bienes Raíces encargado del desarrollo de usos mixtos, Mítica, ubicado al sur de la ciudad, no cuenta con permisos para la construcción de 2 torres adicionales al proyecto, que contemplaba un paso a desnivel y una plaza como medidas de mitigación. En conferencia de prensa, la mandataria capitalina dijo que desde el pasado 22 de abril, la Secretaría de Movilidad notificó sobre esta irregularidad. Sin embargo, la empresa actuó de manera precipitada con la tala de más de 50 árboles sobre la calle de Mayorazgo. Por esta violación, Sheinbaum dijo que actualmente se está preparando una multa administrativa que evalúa los daños de Mítica por más de 25 millones de pesos, en espera para notificar a la desarrolladora. Informó para Desde Centro Urbano, Dinora Nava. Si quieres más información, visítanos en @centrourbano y en www.centrourbano.com. Centro Urbano. Somos un grupo multiplataforma de comunicación especializado en el sector vivienda, inmobiliario, arquitectura y construcción. Con más de 15 años de experiencia, nos consolidamos como líderes del sector. Si quieres más información, visítanos en www.centrourbano.com.
Y muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa en esta plática que estamos teniendo sobre equidad de género, porque tenemos en la línea a Armando Díaz Infante, que es presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en la Ciudad de México. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Armando? Muy bien, Horacio, ¿qué tal? Buenas tardes. Oye, pues, saludarte. Pues igualmente. Oye, pues muy interesante. El otro día leía lo que era Fibravit, que es un esfuerzo bien importante que está haciendo la Cámara de la Construcción. ¿Por qué no me platicas qué es el Fibravit? Es vivienda de interés social, vivienda popular a precio topado hasta 30 salarios mínimos anualizados en zonas bien ubicadas de las grandes ciudades, es decir, que estén a no más de 1 kilómetro del metro y que puedan ser aportadas, o sea, a este fideicomiso, a la fibra, para poder acceder a esquemas de arrendamiento financiero y con una renta que de inicio es mucho más económica que una hipoteca y que permita que familias con menores ingresos puedan tener acceso a esta vivienda. La idea es que esta renta se pueda ir incrementando anualmente a una tasa de un 4% anual fija y que después de 300 rentas, o sea 25 años, se puede hacer la reversión de la propiedad en favor del adquirente. Lo que buscamos principalmente es que llegue a personas no afiliadas a la Zonavis, es decir, que no tengan obligatoriamente créditos de Infonavit o Fobiste. Y entonces adicionalmente Fibravit en una mutual en donde inicialmente se entra en un esquema de arrendamiento tradicional y si las personas pueden acreditar el pago puntual de 24 rentas, pueden recibir un certificado que son sujetos a cambiarse o a un crédito hipotecario o a un contrato de arrendamiento financiero para luego poder pedir la reversión de la propiedad. Lo que buscamos es que se haga un parque inmobiliario en la fibra, en varias ciudades, para que estas rentas puedas tú moverte a diferentes ciudades y generar puntos, poder tener derecho a pedir la reversión de la propiedad donde más te convenga y donde haya inventario disponible. Ahora, esto nace en Ciudad de México. Sí, es un trabajo que hemos hecho conjuntamente con la Academia de Ingeniería, con la Facultad de Ingeniería y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, y sí, ha surgido aquí en la Ciudad de México. ¿Quién es el operador y administrador de la fibra? Bueno, es una idea, tiene que ser un administrador especializado que logre que se mantenga la plusvalía de los inmuebles en los 25, 30 años. Actualmente no existe una fibra de interés social, estamos rompiendo un paradigma, se tiene que generar que sean empresas que puedan estar manteniendo la seguridad, la limpieza, que puedan implementar ecotecnologías que eficienten el consumo de los servicios, y pues no, todavía no se tiene la empresa que estaría operando. Serían algunas empresas que dieran los servicios de mantenimiento y administración y otra que te estuviera manejando la actual para llevar el control de las rentas, ¿no? Nosotros hemos pensado que quien más experiencia tiene en esto pues ha sido la Sociedad Hipotecaria Federal. En algún momento era el FOBI, y el FOBI tuvo una mutual hace varios años y creo que se puede retomar, y ellos son los que tienen la mayor experiencia desde nuestro punto de vista. Ahora, parte de esto implicaría de entrada tener que reactivar la producción de vivienda, digamos, no cara en la Ciudad de México, que en este momento está muy parado por tema de permisos y por una serie de factores. ¿Cuál es la visión que tendrías tú para que se pueda, a través de este proyecto, reactivar la producción de vivienda? Pues que digamos, no sé a qué segmento vaya específicamente dirigido, ojalá que nos digas, pero yo imagino que un target sería reactivar la producción de vivienda por debajo de $1,000,000 precio de venta. Sí, es correcto. A ver, existe dentro del Reglamento de Desarrollo Urbano la norma 26 que quedó suspendida en el 2013. Quedó suspendida para el público en general, pero sí la puede aplicar 3 dependencias del gobierno local, que es el Instituto de la Vivienda, el Sistema de Transporte Colectivo Metro y Servicios Metropolitanos, S.A., que es la inmobiliaria de la Ciudad de México.
Actualmente nosotros como Cámara estamos trabajando con Servimet en fideicomisos para el desarrollo de vivienda bajo la norma 26, que aporta la redensificación de la vivienda, el gobierno a través de Servimet. Nosotros como constructores aportamos la tierra, crédito puente, desarrollamos, y hay una cuenta eje en el fideicomiso que se garantiza que no se venda la vivienda por encima de 30 salarios mínimos, que ahorita es 1.125.000 pesos, pero también se puede desarrollar vivienda de interés social, que son 25 salarios mínimos y que sí estamos hablando de 870.000 pesos. Entonces, es de tomar la norma 26, pero a través de estos fideicomisos de garantía que se aseguren de que la vivienda quede topada a estos precios. Ahora, ¿y qué pasaría con el tema del suelo, que es otro bien escaso? Bueno, el suelo, como bien sabemos, pues es un bien caro, no nada más escaso, pero que tiene ahorita un uso de suelo también limitado. La idea es que con la norma 26 se redensifique y pueda ser accesible para este tipo de vivienda. Tendrían que ser desarrollos verticales, se busca que tenga una densidad más o menos de 60 metros cuadrados por vivienda, incluyendo los indivisos, y la norma 26, dependiendo de en qué entorno se esté desarrollando en la ciudad, si es el primer circuito, que es hasta el circuito interior, puede llegar hasta 6 niveles, del circuito interior al periférico más o menos son 5 niveles, y después del periférico son 4 niveles. Sí dan las corridas financieras para ser viable el desarrollar vivienda a ese precio con la redensificación. Vaya, pues va a estar interesante esto, porque ciertamente están atendiendo un doble problema que tenemos en la ciudad. Por un lado, la falta de vivienda económica, llamemos, y por otro lado, pues la oferta de vivienda en renta, que también es una carencia fuertísima de la ciudad, ¿no? Sí, bueno, como sabes, hoy obtener un crédito hipotecario más o menos tienes que demostrar una relación 3-1 entre tus ingresos y el pago de la hipoteca. Por el incremento que ha habido en las tasas, hoy una hipoteca de 1 millón de pesos más o menos te lleva un pago de 11,000 pesos mensuales, por lo cual las familias tendrían que demostrar ingresos de 33,000 pesos. Eso, pues nos vamos muy arriba en la pirámide socioeconómica, y sí se aleja de gran parte de las familias de la Ciudad de México. Entonces lo que buscamos es que este producto se pueda rentar en aproximadamente 4,500, 5,000 pesos. Wow. Con tasas que se puedan obtener, pues ya sea de el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, fondos externos, que la Sociedad Hipotecaria Federal pues es experta en poder levantar este tipo de recursos, y una renta, pues bajaríamos a que los ingresos que hay que demostrar son de 15,000 pesos. Llegamos a la base, a un segmento muy grande de la pirámide socioeconómica. Se vuelve muy accesible para pues gran parte de las familias que laboran aquí en la Ciudad de México, y no tenemos, pues evitamos problemas de gentrificación y de que los traslados sean muy largos, ¿no? Luego los costos de transporte pueden llegar a ser casi iguales al pago de una hipoteca, y bueno, pues las personas pierden calidad de vida viviendo en el transporte público, ¿no? Muy bien, pues Armando Díaz Infante, presidente de la Cámara de la Construcción en la Ciudad de México, muchísimas gracias por esta explicación, y seguiremos en contacto contigo para ver cómo avanza este proyecto. Muchas felicidades. Muchas gracias, será un placer. Hasta luego. Estoy para servirles. Buenas tardes. Bye. Hasta luego. Interesante, ¿no, Carmen? Está muy, muy interesante. Es que ya que estábamos hablando con el tema de equidad de género, el tema es generar primero un catálogo importante de soluciones. Sí, así es. Y después de que esté ese catálogo de soluciones, pues ir viendo cómo coinciden con las necesidades específicas de cada segmento, y con las capacidades de cada segmento. Así es decir, lo que comentaba, los perfiles de personas que puedan acceder, ¿no?, a este tipo de créditos. Y va desde el diseño de la vivienda también, porque muchas veces se piensa que las mujeres no tienen voz en el sentido de cómo es la vivienda que ellas necesitan, sobre todo cuando son jefas de familia.
se tiene un estándar que se cumple, se construye masivamente, pero no se piensa si realmente se está considerando los perfiles de quién va a vivir ahí finalmente, ¿no? Tampoco se piensa en los servicios de proximidad, qué servicios tienen que estar cercanos para justamente no duplicar las inversiones en transporte, para los desplazamientos, sobre todo cuando son más caros para las mujeres, porque se hacen trayectos más diversos durante un día. Ahora, se habla mucho ahora con estos temas de la inclusión, de hacer perspectiva, no solamente de género, sino para diferentes vulnerabilidades de la sociedad, ¿no? Ah, claro, ¿Cómo interseccional. ¿no? A ver, platícame eso. ¿Cómo debiéramos pensar una ciudad que pues no, una ciudad para todos no es una ciudad donde quepamos todos, sino donde quepamos todos considerando nuestras diferencias? Sí, así es. Cuando hablamos de igualdad, pues mucha gente brinca y dice, ¿cómo? Pero pues no vas a hacer una vivienda para mujeres, otra vivienda para personas de la tercera edad, otra vivienda para niños y niñas. O sea, estamos hablando de que seamos iguales en derechos y que se nos considere de manera igual en las políticas, pero a partir del conocimiento de nuestras diferencias. Ese es el verdadero sentido de la igualdad formal. Es decir, que a partir de que conocemos las poblaciones, cómo son las regiones, los comportamientos demográficos regionales, municipales, estatales, podamos hacer una planificación considerando pues los grupos etarios, el envejecimiento, si hay más hombres, si hay migración, si hay pueblos que se quedan solamente las mujeres por la migración hacia los Estados Unidos. Las ciudades se acaban comportando diferentes si son ciudades de mujeres. Así es, y entonces ver qué oferta de servicios, qué tipo de desarrollo inmobiliario se desea hacer dentro de estos patrones demográficos, sexogenéricos y de envejecimiento de las poblaciones. Sí, porque mira, a ver, hay lugares donde lo que se puede hacer es tan mínimo que bueno, ni hablar, hagan lo mismo para todos y ya que se acomoden. Así es. Pero tenemos aquí un sistema tan grande, tan maduro, que si otorgamos más de 1 millón de créditos como país al año y se generan, pues que 400,000 viviendas nuevas, caramba, pues sí se vale pensar en cómo las podemos hacer adecuadas para cada grupo, ¿no? Claro. Yo me acuerdo mucho cuando decían, a ver, la hipoteca para jóvenes. ¿Cuál es el tema de la hipoteca para jóvenes? No, pues la hipoteca para jóvenes que a lo mejor que tenga un pago mensual más bajo. No, bueno, sí, pero la vivienda debiera tener alguna consideración especial, a lo mejor que se permitan lo que aquí no se permite en México, mini viviendas, para que puedan responder a las necesidades específicas de solteros, ¿no? Por ejemplo, así la vivienda para un adulto mayor es diferente, para una persona con un miembro de la familia con alguna discapacidad, pues es diferente. Ahora, por ejemplo, ya estábamos hablando de las características de una hipoteca bajo una perspectiva de género. Si tú tuvieras que hacer ahorita un planteamiento, es decir, a ver, ciudad, movilidad de vivienda, ¿cuáles serían criterios fundamentales para entender a partir de una perspectiva de género? Pues definitivamente el primero son los servicios de proximidad, que sí tienen que estar desarrollándose la vivienda paralelamente a potenciar los usos en los barrios, en las colonias, los usos del espacio público, los usos de suelo que se le llama normativamente, a los servicios vinculados con el trabajo doméstico, es decir, el cuidado a terceros, los servicios de alimentos, de compras que se necesitan en casa, que entre más cercanos estén a la vivienda, mejor van a ser los beneficios para las mujeres. Entonces, los servicios de proximidad son fundamentales. Y el acceso al transporte público. Claro, ahí esa política de vivienda, como cualquier otra política en cualquiera de sus componentes de desarrollo urbano, tiene que estar pensada de manera integral con la política del transporte. Es decir, que el acceso a los usos habitacionales, entre mejor conectados con el transporte público, van a disminuir el uso del automóvil, van a disminuir los índices de contaminación. Que la ciudad es un sistema. Así es un sistema, no curas un órgano, si lo curas de manera aislada y dejas otro que esté enfermo, pues al final se van a enfermar los dos, ¿no? Es lo mismo, el desarrollo urbano puede estar planificado así en materia de vivienda, pero si el transporte no está planificado así,
desde la perspectiva de género, pues se te van a caer las dos cosas, ¿no? En un tema que era más fácil ver, el tema de la vivienda verde, decían es que la vivienda verde le vamos a poner foquitos ahorradores y todo. Sí, pero la vivienda estaba a 4 horas de distancia. Así es. Entonces, en automático la vivienda era todo menos sustentable. Con la equidad de género me parece que pasa lo mismo. Si tú piensas en la vivienda como diseñada bajo una perspectiva de género, pues de nada sirve si para llegar a esa vivienda la mujer tiene que transitar un calvario en el transporte público, si los servicios de ciudad no son adecuados. Haz de cuenta, decíamos que las zonas urbanas deben tener espacio público adecuado, zona de comercio adecuado, porque si no, a quien más se le carga eso es a la persona que tiene la responsabilidad de la casa, que prácticamente siempre sola o acompañada es la mujer la que carga con eso. Pero ahí hay otra cuestión, cuando nos metemos a profundidad en el tema de género, hablamos de cambiar los patrones tradicionales de la repartición del trabajo en casa, ¿no? Que tendría que ser que los niños sean cuidados por hombres y mujeres, que las personas adultas mayores también sean cuidados por los hombres, etcétera. Y que las licencias de paternidad impliquen que los hombres se puedan quedar también en casa los primeros años del nacimiento de sus hijos, etcétera. Entonces, si hablamos del diseño de la vivienda y de los programas de vivienda desde la perspectiva de género, también estamos hablando de que tenemos que incidir en el cambio en estos patrones de distribución de las tareas domésticas. Bien, ¿le parece que vayamos a un nuevo corte? Regresamos y seguimos platicando. Sí. Equidad de género. Seguimos platicando. Así es, ahora vamos a un corte comercial a escuchar la entrevista que preparamos esta semana con Guillermo Sepúlveda, director de Avison Young en la Ciudad de México, sobre el mercado de oficinas, y regresamos. Estiman menor absorción de oficinas en la capital este año. Mientras el gobierno de la Ciudad de México define el nuevo plan de desarrollo urbano para la capital, el mercado de oficinas resiente los efectos de mantener en freno algunos proyectos, situación que provocaría una menor tasa de disponibilidad e incrementos en precios para este año. En entrevista con Guillermo Sepúlveda, socio y director general de la oficina de Avison Young en la Ciudad de México, explicó que después de haber vivido un boom inmobiliario, no necesariamente ordenado de acuerdo a las nuevas autoridades, en la capital se ha generado mucha incertidumbre, en tanto se resuelven los nuevos mecanismos de desarrollo urbano. Creado pues una incertidumbre, porque hoy en día no sabes qué es lo que se va a aprobar ahí en esos terrenos, aunque ella habló que todo lo que está en el uso de suelo actual se puede hacer. El tema es que ahorita no hay ventanillas donde puedas meter tus documentos. De acuerdo con el directivo, el principal impacto que experimentará el mercado de oficinas se verá reflejado en una menor tasa de disponibilidad que para este año se calculaba llegaría al 20%. Sin embargo, frenar varios proyectos retrasará la entrega de nuevos inventarios y provocará que la absorción sea incluso menor que la del año pasado. Pues esto lo que ha causado es un frenón. Ha puesto freno ahorita a la nueva inversión. No todos los proyectos están parados, pero muchos de ellos sí están siendo sujetos de revisiones y están en suspensión de actividades. Entonces ahorita digamos que no es el mejor momento de los desarrolladores. Están nerviosos, no saben qué va a pasar con sobre todo la tierra, ¿no? Los inmuebles que actualmente tienen, pues eso yo creo que si esto dura mucho tiempo se verán beneficiados en el momento en que las rentas empiecen a subir, porque se acabó el nuevo inventario que venía ingresando, ¿no? Actualmente en la Ciudad de México hay alrededor de 6.3 millones de metros cuadrados rentables de oficinas clase A y A+. De acuerdo con la firma inmobiliaria, cada año en este mercado se absorben en promedio 400 a 450 mil metros cuadrados de oficinas. Venían alrededor de 1,5 millones de metros cuadrados nuevos en inventario que teníamos nosotros registrados como nuevos proyectos en los próximos 3 a 5 años, y estos pues, se van a ver afectados, y entonces no van a entrar al mercado en los años que estaban presupuestados para que entraran, y esto va a generar que se absorba lo que está disponible. Si sigue por mucho tiempo, pues entonces empezarán a saber que suben las rentas y va a subir el valor de las propiedades, porque pues, la ley de oferta y demanda. Reportó para Centro Urbano Fernando Navarrete. Y no todos en coche. Y no todos. Y el transporte público. Centro Urbano está de fiesta, celebrando 20 años de ser la voz y poner en el centro de la agenda a una de las industrias más importantes del país. La vivienda. Fue el 21 de abril de 1999 cuando se publicó el primer suplemento especializado en el tema de la vivienda, que marcó a más de una generación de periodistas y expertos.
Este esfuerzo fue el comienzo del proyecto que hoy se denomina Centro Urbano, y a partir de entonces el cambio ha sido la única constante. Desde entonces, la construcción y la vivienda han sido la cabeza, seguidos del sector inmobiliario, la arquitectura y el urbanismo, como las articulaciones que le dan vida a este gran medio. Hoy en día, con la revista Vivienda, Inversión Inmobiliaria, Hombres y Mujeres de la Casa Magazine, periódico Mi Casa, así como los programas de TV y radio, y la plataforma web Centro Urbano, sigue transformando la forma de llevar la noticia de este noble sector. 20 años marcan el inicio de una forma distinta de consolidarse como el referente profesional más reconocido de la industria. Una visión que se mantiene a la vanguardia y los cambios, para seguir impulsando a estos sectores como los grandes motores del país. Y bueno, a ver, las mujeres. Las mujeres ya está clarísimo el tema de la perspectiva de género como un tema de derechos humanos, como un tema de criterios legales y conceptuales y de política pública que está en instrumentos internacionales, que se traducen en instrumentos nacionales, que después poco a poco y como se va pudiendo y seguramente a cuentagotas va bajando al ámbito estatal y municipal. ¿Qué pasa, por ejemplo, con una política nacional de equidad de género muy vanguardista? Porque luego en México somos muy buenos para que somos la ley de vanguardia a nivel nacional. Sí, somos los progresistas ahora, ¿no? Pero ¿qué pasa en los municipios de Oaxaca o de Guerrero? Ah, sí, claro. La realidad municipal y de los gobiernos estatales es completamente distinta a lo que podemos ver en algunos temas en la Ciudad de México. Entonces ahí tiene que haber un conocimiento de la realidad política que es bastante compleja, desde cómo llegan a gobernar las personas que llegan a gobernar los municipios, qué criterios traen, cuál es su paradigma de desarrollo urbano, y entonces cómo se acoplan las políticas nacionales a esa realidad municipal y estatal. Y considerando también pues lo que son los índices de calidad de vida, los índices de participación económica a nivel nacional y de desarrollo económico. ¿Qué actividades son las que están potenciando el desarrollo económico en los estados? Por ejemplo, ahorita se habla de que el Tren Maya va a potenciar el desarrollo económico de toda la región sur-sureste. Entonces, bueno, ¿cuál va a ser el impacto en los municipios en lo que se refiere a vivienda, acceso a la vivienda, en función de las actividades económicas de la gente? Y ahí, ya viéndolo desde el género, ¿quiénes son las personas más pobres dentro de los pobres? Las mujeres. Y más cuando, por ejemplo, el Tren Maya específicamente, pues, la primera etapa va a ser trabajo de obra, donde yo imagino que un porcentaje importante va a ser más hombres que mujeres. Van a ser más hombres que mujeres. Las mujeres, entonces, ¿a qué se van a dedicar? Las mujeres que ahora son agricultoras, que trabajan en el comercio, en el pequeño comercio, estoy hablando de pequeño comercio, en las artesanías, ¿a qué se van a dedicar ahora? ¿Cuál va a ser su incorporación en el mercado laboral a partir de esto? ¿O va a haber mercado laboral para ellas? Pues seguramente ya cuando los proyectos estén consolidados, estabilizados, ¿no? Ya ves, una vez que esté terminado el tren, que estén consolidados los centros urbanos que se van a hacer, pero para eso falta una vida. Una vida, 3-4 años en términos cotidianos es una vida, ¿no? Estamos hablando así como un supuesto a partir de lo que conocemos del proyecto del Tren Maya, ¿no? Y lo que conocemos de la realidad ahora, que en esos estados, ¿cómo está distribuida la tenencia de la tierra? ¿Quiénes pueden acreditar la propiedad de la tierra? ¿Qué es lo primero que tienen que hacer ahora que construyan el Tren Maya? Es decir, resarcir de alguna manera el impacto que va a tener en la propiedad de la tierra a las personas que son propietarias, que son comuneros o comuneras. Pues el tema será ver ahí en este tema de equidad de género, todo eso cómo se traduce en este reparto hombre-mujer, porque cuando hay desigualdades en la equidad de género, entre más mayores de niveles de pobrezas, la desigualdad es más, golpea más, ¿no? Golpea más y deja a las personas en la incertidumbre. En el caso de las mujeres,
el no poder acreditar la propiedad de la tierra porque no tienen escrituras, porque no tienen acceso a los servicios legales para poder tener un papel que acredite que ellas son las dueñas, o aunque lo tengan, por las condiciones culturales y sociales, usos y costumbres. No se les permite que reclamen nada acerca de eso. Si de por sí en tema, en criterios país, en criterios urbanos, los usos y costumbres valen. Tú decías, ¿no? Que antes, hasta hace muy pocos años, 20 años, tú veías el análisis del metro y era usuarios. Veías la política pública y era habitantes de la ciudad. En lugar de entender que cuántas mujeres, cuántos niños, ahorita estábamos platicando de que tú como especialista en el tema, ¿cuáles serían los criterios fundamentales a entender para criterios urbanos de equidad, criterios de vivienda de equidad y criterios de movilidad de equidad? Es un tema, ¿no? Es todo un tema, porque las variables que vamos a querer indagar o tenemos que hacer todo un estudio, pues van a ser diferentes en función de la realidad y la diversidad cultural de nuestro país. No es lo mismo planificar el desarrollo urbano en las fronteras que en la Ciudad de México, por ejemplo. Ahora, las ciudades fronterizas en el norte del país, ¿cuál es la situación de las mujeres, de la inseguridad, del acceso a los trabajos, de poder desplazarse de sus casas a los trabajos en la frontera? ¿Qué les implica ahora en estos tiempos donde hay temas como la violencia, donde hay temas como los hijos, el tiempo de traslado? Entonces yo imagino que para una mujer que tiene que salir de su casa a trabajar, es un hándicap muy duro entender, a ver, voy a salir porque necesito el dinero, pero me voy a separar del niño y tengo que regresar para sacarlo de la guardería, y es un problema. Y además, en el trayecto de ir al trabajo, corre una serie de peligros de violencia o de acoso, de tipo de violencia sexual, ¿no? Sí, así es. Digo, el caso de Ciudad Juárez es emblemático. Que dio pie al concepto de feminicidio, pero en la actualidad no ha cambiado mucho la situación, ¿no? Del empleo de las mujeres, los trayectos, la inseguridad, lo que pasa de sus trabajos a sus casas y de lo que se ha convertido también en estas ciudades abandonadas, donde se construyen casas que nunca son ocupadas, justamente porque están en medio de la nada, no están conectadas ni al trabajo ni a los centros educativos y se quedan ahí. Eso es parte de no planificar con perspectiva de género. Así es. ¿Me permites? Tenemos una llamada. Fíjate que en estos días tenemos una crisis ambiental en la Ciudad de México, que no va a ser el tema que toquemos hoy, pero que sí es el tema que está dando pie a que nos metamos a consultar con especialistas en eso. Por eso tenemos en la lista a Luis Zambrano. Luis, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿cómo estamos? Que Luis es un especialista en términos de ecología y el otro día platicando por Twitter me di cuenta de que así como en muchas otras cosas, el lugar común con el que tratamos estos temas hace que caigamos en brutalidades terribles. Luis, platícanos, espero que sea la primera de muchas colaboraciones que nos hagas el favor de concedernos. Platícanos, ¿cuál es el estatus en este momento que estamos viviendo una crisis ambiental en la Ciudad de México, pero que estamos viendo también que está esta revolución de los chavos de las huelgas de las escuelas a nivel internacional, puntualmente en Europa? ¿Qué es lo que está pasando a nivel mundial con el medio ambiente que debiera llamarnos la atención y aterrizarlo para cuidar lo que estamos haciendo en México? Bueno, mira, lo que está pasando a nivel internacional, que es muy triste que no lo estamos viendo mucho en México en particular, es que a nivel internacional los niños, de hecho los niños y los chavos adolescentes se están dando cuenta que el mundo que les estamos dejando está muy mal, que ellos van a sufrir las consecuencias muy graves de la destrucción que hemos venido generando nosotros en las últimas décadas. Todo este movimiento lo empezó una niña que se llama Greta, que vive en Suecia, en Estocolmo, y decidió hacer una huelga para decirle a su parlamento, a su propio parlamento, oye, yo no estoy de acuerdo en que tú no estés haciendo grandes medidas en términos de cambio climático. Y a partir de ahí, que fue hace aproximadamente un año, el movimiento de chavos, ahora sí que de niños y de chavos jóvenes, empezó a ser muy grande, y hace poco hubo una gran marcha a nivel internacional donde más de 1 millón de niños empezaron a exigirle a sus propios gobiernos sobre el problema del cambio climático.
¿Y qué es lo que estamos viendo? Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos como sociedades es que no estamos viendo la conexión o no estamos conectando los puntos importantes. El cambio climático en México lo vemos muy lejano y creemos que es solo de países primermundistas, pero en realidad la gran contingencia que estamos teniendo ahora en la Ciudad de México está relacionada en parte con el cambio climático. En parte porque hay muchas causas por las cuales está pasando lo que está pasando en la Ciudad de México, pero una de ellas es el aumento dramático en los incendios, que normalmente se dan en época de secas, pero ahora son bastante más fuertes. ¿Sí? Aquí estoy, Luis, aquí estoy. Ah, perfecto. No sé si quieras que siga platicando un poquito más al respecto, pues pero mira, tiene que... Ajá. Yo lo que te diría es, básicamente, ahora esta niña Thunberg en Suecia trae un discurso donde dice, hay que tener miedo. Yo te preguntaría, ¿debiéramos tener miedo y debiéramos lograr que ese miedo nos lleve a exigir cosas a los gobiernos? Pues yo te contestaría, si no tiene miedo la gente en salir ahora a la Ciudad de México a correr o a caminar. No se puede. Pues no se puede, en parte justamente por el miedo que tiene uno a intoxicarse, ¿no? Entonces Greta efectivamente tiene razón al decir debemos de tener miedo. Debemos de tener miedo a tener este tipo de contingencias demasiado fuertes en la Ciudad de México, como la gente en Tabasco debería de tener miedo de inundarse porque pronto se va a quedar sin casas, como la gente en Chiapas debe de tener miedo porque los incendios también van a devastar pues sus cosechas y sus casas, etcétera. De que debemos de tener miedo, debemos de tener miedo. Uno de los grandes problemas que yo le veo justamente a este tipo de dislocación entre un discurso y el otro es justamente que hay dos grandes dinámicas. La dinámica global, que es el cambio climático, que lo vemos muy de lejos, y las dinámicas locales que promueven un poco el gran problema que aumentan un poco el problema del cambio climático. Lo vemos, por ejemplo, volviendo a la Ciudad de México y a la contingencia, la dinámica local de tener la cantidad de automóviles que tenemos, de promover la utilización del auto, de generar infraestructura para eso, de cortar los árboles para generar grandes megadesarrollos, promueve también el problema de la contingencia. Entonces son dos ciclos, uno muy rápido, que es el ciclo de lo que estamos destruyendo dentro de la cuenca y de la Ciudad de México, y otro mucho más lento, pero mucho más difícil de arreglar, que es el del cambio climático. Ahora, Luis, otro tema. Vuelvo a citar a esta niña Greta porque me parece muy interesante lo que está haciendo, pero sobre todo porque dice algo muy lógico. Está haciendo un llamado para que los gobiernos escuchen a los científicos. ¿Por qué? Porque en lugar de darle la voz a tanto opinólogo, incluso como tu servilleta, ¿por qué no se toma la opinión de gente que sí sabe del tema como tú? O sea, gente que son científicos que se han dedicado al estudio técnico de estos temas ambientalistas, para que no estemos hablando a partir del melatismo, ¿no? Pues yo creo que ese es un gran problema social, no solo de los gobiernos, sino es un problema social, y yo creo que tiene que ver bastante con el tipo de economía que hemos venido generando a lo largo de los últimos años, ¿no? En donde pesa mucho más la economía. Últimamente a mí, de hecho, sí me ha frustrado mucho, por ejemplo, todos los noticieros y todos los sitios de divulgación en realidad enfocan absolutamente todos los problemas con respecto a la economía, y cuando lo enfocan desde ese ángulo, la ciencia no importa, la generación de conocimiento no importa. Lo acabo de ver, por ejemplo, con el problema del sargazo, otro problema en términos de cambio climático que está generando pues una devastación ecológica en las playas del Caribe. ¿Y cuál es el enfoque que por lo general lo generan en las noticias? Es el problema económico que van a sufrir los hoteleros, que propiciaron gran parte de que ese sargazo creciera, ¿no? Pero lo que nos preocupa es que los pobres hoteleros van a sufrir, ¿no? Así es absolutamente todo. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual por lo general no nos hacen caso? Pero no solo los políticos, o sea, en general no nos hace caso la sociedad, y ahora estamos sufriendo un poco la crisis, además del principio de autoridad, de que la gente empieza a desconfiar incluso de los científicos, de los médicos, con la gente que
piensa que las vacunas no son importantes o que no sirven las vacunas, con los movimientos antivacunas o con el movimiento de la gente que piensa que la Tierra es plana. Lo que estamos viendo es que la gente, la sociedad en general y los políticos siguen esa idea, que prefieren entender la situación desde una perspectiva económica, puramente económica, que desde una perspectiva de largo plazo. Y nosotros como científicos estamos generando la visión de largo plazo. Pues Luis, muchísimas gracias, sé que estás ocupado, pero te agradezco mucho esto y sobre todo la apertura para que podamos estar tocando base, porque créeme, yo ya me convencí, yo cada vez que pueda voy a tocar la base con los expertos. Luis Zambrano, muchísimas gracias por tomar la llamada y quedamos en contacto. Claro que sí, te lo agradezco muchísimo y seguimos en contacto, que yo también te tomo ahora sí que la mano y cuando tú quieras pues platicamos de la parte ambiental. Estamos justamente trabajando en eso, en particular en las zonas urbanas. Y a ver si la próxima semana echamos una platicadita para que nos platiques de la parte ambiental en los megaproyectos, ¿no? Que eso pues, es otro temita, ¿no? Aeropuertos, refinerías, Trenes Maya y Zócalo y anexas que se van acumulando, ¿no? Platicamos de eso, claro, Luis. Claro, por supuesto, claro. Abrazo fuerte y gracias. Un saludote. Pues es que hay que tomar la voz de los expertos, que se le hace, ¿no? Sí, pero como él decía, parece que la ciencia ya no se le toma tanto en cuenta, ¿no? Ahora son las ideologías y los paradigmas de lo popular, de lo que la gente piensa que es lo correcto, aunque la ciencia diga lo contrario. ¿Y sabes qué? Y un pavor al costo político, ¿no? Sí. Yo hoy tuiteaba algo de que no hay nada que le tengan más miedo los políticos que al costo político. Y de repente, pues gobernar tiene un costo político. O sea, en este momento, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, se tardaron una eternidad en declarar la contingencia. Entonces, pues a lo mejor les daba miedo que los que manejan los coches o la industria se enojara, se levantara en armas, pero pues hay que hacer las cosas. Los científicos tomar las medidas que se tengan que tomar, claro, por muy impopulares que sean. Y además, ese tipo de medidas, ya también viéndolas desde el género, tienen un impacto en la economía familiar, en los tiempos de la familia, ¿no? Si hay avisos oportunos sobre si se va a poder utilizar el coche o no, si qué tan grave es la contaminación, pues eso permite planificar las tareas domésticas. Hay un tema que obviamente de ahí partiríamos, el tema de la educación que hay que hacer. Tú lo decías, ¿no? Que nuestras generaciones están muy mal educadas al género porque es un tema nuevo. O sea, malamente es un tema nuevo. En mi generación, pues yo creo que si yo entraba a la cocina mi mamá me sacaba, ¿no? Entonces, pues está mal, ¿no? Pero bueno, ¿qué te parece? Te quedas invitada para volver a colaborar y es una plática de eso, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer? No solamente porque estamos hablando de perspectiva de género en el diseño urbano, en el diseño de la política de vivienda, pero a nivel país, para que esta educación, para que tengamos, por ejemplo, que los políticos, los diputados, los legisladores, los senadores, pues tengan un poquito más de sustento para que entiendan lo que son estos temas y después entiendan cuál es. Me queda muy grabado un dibujo de una barda donde se trata no de bajar la barda para que todos vean, sino de poner el cajoncito para compensar las desigualdades. Eso es equiparar las oportunidades y combatir las desigualdades que hay, ¿no? Bien, pues Carmen, muchísimas gracias por el tiempo. Al contrario. Y bueno, Fer, ¿qué tenemos? Pues ya estamos despidiéndonos de este programa. Vamos a ir al reportaje que preparamos esta semana y con eso nos vamos. Bueno. Y esperamos que estén muy atentos en nuestras redes sociales de toda la información que generamos Centro Urbano. El jueves tele. Exactamente. Y pues nos vemos la próxima semana. Bien. Ahí está. A continuación escucha el reportaje desde Centro Urbano. Registra Infonavit avance de 31% en meta de colocación. Con cifras al 5 de mayo de 2019, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, reportó un avance de 31.5% en relación a la meta de colocación de crédito para el año. Así, al inicio del quinto mes de 2019, el organismo ha otorgado 166.590 financiamientos. De acuerdo con los datos presentados en el reporte semanal que difunde el Instituto, Nuevo León, Estado de México y Jalisco encabezan la lista de las entidades con el mayor número de financiamientos entregados.
En el caso de Nuevo León, el Infonavit reporta 19.100 créditos otorgados, es decir, con la cifra alcanzada hasta el momento, el organismo registra un avance de 29.6% en relación a la meta estatal, la cual busca otorgar 64.522 créditos en 2019. Para territorio mexiquense, el Infonavit reporta al 5 de mayo 13.357 créditos entregados. Esta cifra equivale a un avance de 38.9% en relación a la meta anual. Es preciso señalar que el organismo hipotecario planea entregar 34.279 financiamientos en el año. Por otro lado, en Jalisco, el organismo ha otorgado 12.247 créditos. Así, con cifras al 5 de mayo, el instituto registra un avance de 29.7%. Al respecto, Chihuahua y Ciudad de México complementan la lista de las 5 entidades con la mayor colocación de crédito por parte del Infonavit. Así, mientras en Chihuahua el organismo reporta la entrega de 12.238 financiamientos, en la capital del país, el instituto registra un total de 10.216 acciones. Cabe precisar que Campeche y Chiapas son las entidades con el mayor avance para el Infonavit, al registrar 54 y 44.8% de avance respectivamente. Informó para Desde Centro Urbano, Edgar Rosas. RadioTV.mx presentó